Estimados compañeros, damos pie a otro de los webinars interesantes en el terreno de COVID, en este caso en colaboración de SEPAR y SEC, y tenemos unos ponentes de mucho nivel que nos van a hablar de temas muy interesantes en este campo. En primer lugar, hablaremos de qué puede aportar la ecografía torácica en el paciente post-COVID, con el doctor Denis Fernández García, de la Unidad de Técnica Neumológica del Hospital La Fe de Valencia. Posteriormente, Iván Volme nos hablará de TEPI-COVID más allá de la embolia de pulmón. Él es radiólogo torácico del Servicio de Radiología del Hospital Clínic de Barcelona. En tercer lugar, un tema muy interesante del doctor José Palacios Calvo, de la importancia de la anatomía patológica en la pandemia por COVID-19. Y en último lugar, la doctora Pilar Escribano nos hablará sobre la transformación de la consulta asistencial a la consulta telemática. Así que, sin más preámbulos, Denis, cuando quiera, Denis, perdona, entramos. Vale, muchísimas gracias, doctor Luis Jara, por tu presentación y al conjunto de SEPAR por invitarme a esta webinar tan interesante. Vale, voy a compartir pantalla. Bueno, ¿qué es lo que voy a hablar yo en esta presentación? Y es lo que puede aportar la ecografía torácica en el paciente post-COVID. Ese paciente que ha estado en la UCI, ese paciente que ha sufrido un distrés respiratorio grave, y vamos a verlo. Primero de todo, quiero dejar una serie de conceptos claros. Sé que muchos de vosotros ya conoceréis la ecografía pulmonar, pero yo creo que esto debe de quedar claro para los que no son iniciados. Y es que la ecografía pulmonar se basa principalmente en artefactos, que los efectos de reverberación y de reflexión de las ondas nos dan muchísima información sobre qué composición tenemos en ese parénquima. Hay otras imágenes, como las consolidaciones centrales, que también vamos a ser capaces de verlas con un buen ajuste ecográfico. Aquí tenemos una imagen de un parénquima normal, un parénquima que está lleno de aire. ¿Y qué ocurre con las ondas ecográficas que viajan desde la sonda hasta la pleura? Que viajan rápido, pero se encuentran con un parénquima que, como sabéis, el aire es un mal conductor del sonido. Y entonces reverberan una y otra vez y producen estas líneas, que se llaman líneas A, que no son más que, digamos, imágenes especulares de la pleura. Aquí las vemos en movimiento. Tenemos una, tenemos dos, tenemos tres. Y fíjense que la distancia entre lo que es la piel y la pleura es la misma que las distintas líneas A. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí ya tenemos un parénquima que no es solo aire, sino que ya contiene más agua. Estos son líneas B7, también pueden llamarse septal rockets, también llamarse focales, pero yo creo que el concepto de B7 es muy interesante y hace referencia al 7 a la distancia en milímetros que hay entre dos líneas contiguas en su base pleural. ¿Y qué nos está hablando esto? Pues que es un síndrome intersticial. Recordemos que la distancia entre los septos interlobulillares es alrededor de 7 milímetros. Aquí las vemos en acción. Vemos esas líneas que viajan desde la línea pleural hasta el fondo de la pantalla. También vemos patología pleural, pero que comentaré más tarde. Y después tenemos estas líneas que se llaman B3, que también se pueden llamar glass rockets o multifocales, pero también el concepto de 3 es interesante, porque este 3 hace referencia a la distancia que hay entre dos líneas contiguas en su base pleural. ¿Y qué nos está hablando esta imagen? Esta imagen nos dice que este paciente, el paciente que presenta estas imágenes, ya no tiene solo un engrosamiento de septos interlobulillares, sino que el alveolo está participando en la patología del paciente. Aquí vemos esas líneas B, vemos que hay más cantidad, están más juntas, que viajan de la pleura, que van hasta la base hasta el final de la pantalla, y sí que es verdad que las podemos diferenciar unas de otras, cosa que no pasa cuando tenemos unas líneas B confluentes. Esta imagen está tomada con armónicos, que los armónicos son los enemigos de los artefactos, buenos para la definición, pero no para ellos, y vemos como varias líneas B se confluyen al final de la pantalla. Aquí pasa lo mismo y aquí pasa lo mismo. Si vemos la imagen en movimiento, vemos como una especie de chorro, por decirlo así, que viaja aquí, que viaja aquí y que viaja aquí. ¿Y qué es lo que vemos en el paciente con COVID-19 cuando está con la infección? Pues en este artículo, publicado en marzo por un grupo chino, realizaron esta tabla que es muy visual y muy interesante y enfrentaban lo que veían en la TC
con lo que veían en la ecografía pulmonar. Y se ve perfectamente la correlación entre una y otra. ¿Y qué es lo que vemos en la ecografía pulmonar? Pues vemos una línea pleural que está engrosada. Vemos líneas B de diferente tipo, de las que hemos comentado. Vemos también consolidaciones subpleurales. Vemos consolidaciones centrales, lobares y no lobares. Y después nos dicen algo muy interesante. Y es que las líneas bifocales o B7 son la principal característica en la fase inicial de la enfermedad o cuando hay una infección leve. Que cuando ese paciente progresa, si es que lo hace, ya vemos un síndrome alveolo-intersticial. Ya vemos líneas B3 o líneas focales. Y después nos comenta algo que creo que es interesante para el tema general de esta charla. Y es que el engrosamiento pleural con líneas B aisladas pueden ser vistas en pacientes cuando tienen una fibrosis pulmonar. Este es un paciente de nuestra sala de hospitalización con neumonía COVID. Vemos lo que hablaba, ese engrosamiento pleural, esa pleura que está además irregular, que está rota en algunas zonas, una imagen que va y viene, que es una consolidación subpleural y esas líneas B que van hasta el final de la pantalla. En esta otra imagen vemos un cuadro bastante más florido, vemos muchas más líneas B, incluso algunas podemos ver que confluyen al final de la pantalla y esa patología pleural que comentaba con una consolidación subpleural que aparece y desaparece en este lugar. Y entonces una pregunta muy importante, y es que ¿podemos descartar la COVID-19 con ecografía? A ver, la respuesta corta es sí, y la respuesta larga tiene varios matices. Y es que no disponemos en estos momentos aún de datos de sensibilidad y especificidad en pacientes sintomáticos con la COVID-19. Sí que lo tenemos en pacientes asintomáticos y lo comentaré más tarde. Y lo que sí que tenemos son datos de otras enfermedades que producen una afectación ecográfica similar. Y además sabemos de la utilidad de la ecografía en otras enfermedades que, como la COVID-19, producen un distrés respiratorio. Este estudio y otros como él, hay también un metaanálisis reciente que incluye este estudio. Estos estudios se hicieron al principio de la pandemia en China, en un contexto en que la baja sensibilidad de la PCR y la poca disponibilidad de la PCR fueron un problema. Entonces dio lugar a la realización de TCs de forma masiva. ¿Y qué demostraron? Pues que la sensibilidad de la TC para la COVID-19 era en este caso del 98%. Y lo que comentaba del distrés respiratorio, del diagnóstico del distrés respiratorio con la ecografía, pues en este estudio, también interesante, enfrentaban lo que veían en la TC con lo que veían en la ecografía y demostraron que la sensibilidad de la ecografía frente a la TC en el diagnóstico del distrés respiratorio era muy alta. En este estudio, lo que hablaba de diagnóstico o descartar la enfermedad COVID-19, en este caso, tras la pandemia de 2009 de gripe, hicieron este estudio que con pacientes que llegaban al servicio de urgencias se realizaba una TC, se realizaba una ecografía pulmonar y posteriormente se diagnosticaban mediante PCR de gripe y lo correlacionaban con las imágenes. Pues la sensibilidad de la ecografía en el diagnóstico de la neumonía por gripe era en este caso del 94%. Y también lo que decía, en pacientes asintomáticos, este es el único estudio que hay de sensibilidad y especificidad de la ecografía en la COVID-19 y en estos pacientes que estaban aislados, eran asintomáticos pero aislados por diferentes motivos, realizaron también una TC, realizaron también la ecografía torácica y demostraron que la sensibilidad y la especificidad de ambas técnicas era muy similar y que la coincidencia diagnóstica y la consistencia diagnóstica de los ultrasonidos era muy elevada. ¿Qué tenemos en estos estudios? Pues tenemos una alta sensibilidad de la TC para el diagnóstico de la neumonía por COVID-19. Tenemos una alta sensibilidad de la ecografía para el diagnóstico del distrés. Además, tenemos una sensibilidad muy alta para el diagnóstico de la neumonía viral, en este caso por la gripe A. Y además tenemos que la sensibilidad de la ecografía y de la TC es muy similar en el diagnóstico de la COVID-19. Entonces, yo creo que la respuesta larga es sí, podemos descartar perfectamente, a falta de datos de sensibilidad y especificidad en pacientes sintomáticos, la enfermedad COVID-19. ¿Y qué es lo que vemos en la fase de recuperación
con la ecografía? Pues vemos en la sala de hospitalización una mejora en ese patrón de líneas B. Si tenían líneas B confluentes pasan a B3 o pasan a B7. Vemos que algunas zonas del pulmón se vuelven a airear, volvemos a ver esas líneas A. También una normalización de la estructura ecogénica de la pleura, recordemos que estaba afectado, que además en ello también participaba que desaparecían esas pequeñas consolidaciones subpleurales que hacían romper ecogénicamente esa pleura. Y lo que estábamos viendo en pacientes que llevaban varios meses, casi 2 meses, hospitalizados, que habían estado en la UCI, que habían tenido un distrés grave, es la aparición de una mayor cantidad de consolidaciones que veíamos en la ecografía. Y a esos pacientes se les hizo una TC y se vio que tenían una neumonía organizada. Este es un paciente que lleva casi 2 meses, 58 días en el hospital, y vemos que ha mejorado, que apenas vemos líneas B, que la estructura ecogénica de la pleura pues es casi normal, se mueve, pero vemos esas pequeñas imágenes hiperecogénicas que se mueven con la respiración. Estos son pequeñas consolidaciones centrales y en este paciente le hicimos un TC y resultó que era una neumonía organizada. ¿Y qué es lo que vemos o qué es lo que vamos a ver en la fase crónica de la COVID-19? Bueno, yo creo que esto es una pregunta que nos hacemos todos y que nos gustaría tener respuesta. Pero es que tenemos un escaso tiempo de evolución de la enfermedad y además no tenemos datos claros sobre qué evolución radiológica van a tener. Pero lo que sí que tenemos son, en los TCs actuales, elementos que nos están orientando a que esos pacientes van a tener fibrosis en el futuro. Vemos una pérdida de volumen, vemos consolidaciones extensas, vemos bronquios dilatados que no sabemos si se van a recuperar o se van a quedar como bronquiectasias permanentes y vemos también bandas lineares periféricas, entre otros hallazgos. ¿Y qué es lo que vemos en la ecografía en esos pacientes? Pues lo que comentaba, vemos persistencia de las líneas B o septal Rocket, recordemos que es engrosamiento pleural. Vemos también esa neumonía organizada, que es lo que comentaba antes. Y no sabemos si esa afectación intersticial va a ser progresiva o va a regresar. Pero lo que sí que tenemos son datos sobre la evolución a fibrosis de neumonías por otros virus en el pasado. En este sentido, y tras la epidemia de SARS, la primera epidemia de SARS en China, siguieron a los pacientes en este estudio durante 15 años. Y aunque sí que es verdad que las lesiones pulmonares disminuían en esos 15 años, al final del seguimiento un 4,6% de los pacientes presentaban lesiones pulmonares crónicas. También, y siguiendo con el hilo del anterior, pero tras la epidemia del MERS, realizaron este estudio con menor tiempo de evolución y demostraron que un 33% de los pacientes que seguían ya presentaban fibrosis pulmonar. Pero es que además, esa fibrosis pulmonar era mayor cuanto más tiempo habían estado en la UCI, cuanto más edad tenían, cuanto peores scores radiográficos presentaban y con los picos de LDH más elevados durante su hospitalización. También siguiendo en esta dirección, pero tras la epidemia de gripe aviar, realizaron ese estudio con 24 meses de seguimiento, pero es que a los 12 meses ya constataron que un 41,5% de los pacientes presentaban fibrosis. ¿Y qué tenemos en estos estudios que he presentado? Pues tenemos alteraciones pulmonares crónicas, tanto en el SARS, como en el MERS, como en la gripe A. ¿Y qué es lo que vamos a tener en los pacientes con la COVID-19? Pues muy probablemente vamos a tener fibrosis pulmonar. Bueno, entonces, ¿qué seguimiento se va a realizar a los pacientes post-COVID? ¿Qué es lo que le vamos a pedir a los pacientes cuando vengan a nuestras consultas? Bueno, para responder a esto, la BTS, la Sociedad Británica, nos brinda esta guía y nos dice que a las 4 o 6 semanas del alta hagamos una consulta telefónica, pero es que a las 12 semanas, a los 3 meses, hagamos ya una consulta presencial. De forma obligatoria solicitaremos una placa de tórax y que consideremos otros estudios como unas pruebas de función respiratoria, como un test de marcha, un ecocardiograma. Si tenemos un TEP, lo seguiremos del TEP y si no, le damos de alta. Si esto no fuera normal, pues ya nos iríamos a una TC de alta resolución. Pero aquí la Sociedad Británica yo creo que debería haber introducido la ecografía torácica para decidir si a este paciente le hacemos una TC de alta resolución. La ecografía tiene su lugar y debe tener su lugar ahí donde está situada, delante de la radiología simple de tórax. Aquí tenemos también el consenso reciente internacional de la Sociedad Fleiner, que nos dice
que el ATC está indicado en pacientes que tienen una alteración funcional respiratoria y o hipoxemia después de haberse recuperado de la COVID-19. Pero aquí también la Fleischner debería haber introducido la ecografía pulmonar para decidir si a ese paciente se le hace una ATC pulmonar. Porque si tenemos un parénquima normal en la ecografía, ese pulmón es normal. Pero si tenemos alteraciones, nos podemos ya ir a una ATC. Incluso podemos indicar unas pruebas de función respiratoria. Y entonces, una pregunta importante es, ¿vamos a poder descartar afectación pulmonar intersticial por la COVID-19 con una radiografía simple de tórax? La respuesta rotunda es no. En estos estudios y muchos como otros, demostraban una muy baja sensibilidad y una muy baja especificidad para la radiografía simple de tórax en el diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial. Y entonces, ¿qué utilidad tiene la ecografía pulmonar en estos casos? Pues vamos a ver varios estudios. Este es el primero, es un estudio clásico de Liechtenstein, que ya en 1997 se preguntaba de qué era de ayuda la ecografía pulmonar en el diagnóstico del síndrome alveolar intersticial. Y demostró que la ecografía pulmonar para el diagnóstico de este síndrome era del 93%, igual que la especificidad. También, y en consonancia con lo anterior, nos hablaban de la alta sensibilidad y de la alta especificidad en este estudio. Pero es que iba más allá y usaban unos scores, que es uno de los scores que existen en ecografía pulmonar, y la correlacionaban muy bien con la severidad de la enfermedad que veían el ATC de alta resolución. Pero es que además se correlacionaba muy bien ese score con la capacidad vital forzada, con la capacidad pulmonar total, con la difusión pulmonar y con la presión arterial de oxígeno. Y entonces, ¿qué tenemos en estos estudios? Hay muchos otros, pero estos dos nos hablan de que hay una alta sensibilidad de la ecografía en detectar el intersticio. Pero es que además, esa ecografía es capaz de decirnos si lo que estamos viendo en ese paciente es un intersticio que es grave o que es leve. Y entonces, un poquito para concluir el tema general de mi charla, ¿qué beneficios obtengo haciendo una ecografía a los pacientes con la COVID-19? Pues hemos visto que la ecografía torácica es superior a la radiología convencional en la evaluación de la neumonía y del distrés, que es capaz de detectar ese patrón intersticial y además es capaz de diferenciar si ese patrón intersticial que vemos en el paciente es debido a un distrés o es debido a un fallo cardíaco o es debido a una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Sí que es verdad, y esto no es discutible, que es inferior al ATC en resolución espacial, pero no lo es en los supuestos que aquí se proponen. Pero es que además la ecografía tiene mayor disponibilidad, no irradias al paciente, puedes repetirla las veces que quieras, incluso a pie de cama, y tiene un bajo coste. Hemos visto que es un complemento al manejo de los pacientes con COVID-19, tanto en su diagnóstico como también en su seguimiento en la planta de hospitalización. Y la ecografía ha demostrado que va a tener una utilidad muy clara en el seguimiento de los pacientes con la COVID-19 cuando los veamos en la consulta, porque con ella vamos a poder decidir si ese paciente precisa o no de otras pruebas complementarias. Y bueno, ya para finalizar os dejo dos conceptos de la ecografía pulmonar que yo creo que es interesante que conozcáis. La primera es la ecografía diafragmática, que valora el movimiento del diafragma. Pues en este estudio y otros similares como este, en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial fibrótica, se correlacionó lo que veían en la ecografía diafragmática con una disnea aumentada de los pacientes, con una tolerancia al ejercicio disminuida, con una peor puntuación en los cuestionarios de calidad de vida en este caso del St. George, y con una peor función pulmonar. Y ya para finalizar de verdad, estos dos estudios que vienen un poquito además en consonancia con el tema general de este simposio, que es la patología vascular, nos hablaban de scores que existen de ecografía pulmonar, los enfrentaban frente a los parámetros ecocardiográficos y demostraron que la capacidad de la ecografía pulmonar en discernir si ese paciente con enfermedad intersticial tenía o no tenía una presión sistólica de la arteria pulmonar elevada mediante ecocardiografía era muy elevada. Y el primer estudio que tenemos a la izquierda incluso iba más allá y demostraban
una ecuación de regresión lineal donde tú introducías el número máximo de líneas B que veías en el paciente y te arrojaba un valor de presión sistólica de la arteria pulmonar predicha muy fiable. Y muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición. Bien. Muy bien. Denis, muchas gracias. De nada. Un placer. Pues pasamos ahora a la siguiente presentación, que se titula TEP y COVID, más allá de la embolia pulmonar. Tenemos el honor de tener como ponente al doctor Iván Vollmer, que como nos ha dicho antes Luis Jara Palomares, es radiólogo torácico del Servicio de Radiología del Hospital Clínic de Barcelona. Pues Iván, cuando quieras. Y bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la amable presentación. Y la verdad es que para mí sí que es un honor estar con vosotros en este webinar, que creo que es muy interesante. Y en los próximos minutos, pues lo que voy a hablar es de TEP y COVID más allá de la embolia pulmonar, y para ello empezaremos hablando de TEP y COVID. Como ya sabéis, el 20% de los pacientes con COVID-19 van a presentar unos parámetros anormales de la coagulación y se ha visto que van a tener un peor pronóstico aquellos que tienen un dedímero y unos productos de degradación del fibrinógeno elevados, y también aquellos que presenten TTPA y tiempo de protrombina prolongados. Como ya sabéis, el SARS-CoV-2 puede introducirse en las células alveolares a través de estos receptores que veis aquí, pero también se especula que puede entrar dentro de las células endoteliales de los vasos pulmonares y producir daño intrínseco a este nivel. No voy a profundizar mucho en el tema porque a continuación nos van a hablar de los resultados de estudios de necropsias, pero simplemente remitirme a este par de artículos en el cual se habla de la incidencia de TEP en estas necropsias. El primero de ellos, de LAX, lo que se vio en 48 pacientes que fueron seleccionados de forma aleatoria. En 11 de ellos se encontraron TEPs, todos tenían trombos pulmonares y, curiosamente, un número elevado, el 81% de los pacientes presentaron infartos pulmonares. Y también destacar el estudio de Wigman, en el cual, después de 12 necropsias consecutivas, vieron 4 TEPs masivos, pero que no tenían trombosis venosa profunda concomitante. Y esto nos abre algunos interrogantes que hablaremos más adelante. Bueno, ya desde el inicio de la enfermedad se reportaron numerosos case reports acerca de casos de TEP en pacientes con COVID, y han aparecido ya algunos trabajos que hablan de la incidencia del tromboembolismo pulmonar en este tipo de pacientes. Los he agrupado en estudios que se han hecho en pacientes no graves, primero, en pacientes que no están ingresados en UCIs. Tenemos estos dos trabajos en el cual, cuando se fue a hacer un estudio dirigido con sospecha de TEP, vieron una incidencia de un 36% en este trabajo, pero global, respecto a los pacientes que tenían COVID, se vio que la incidencia era de un 2,5% de TEP. Ya se han publicado muchos más trabajos acerca de la incidencia de TEP en COVID en pacientes graves ingresados en UCI, donde vemos que probablemente los pacientes están muy bien seleccionados, se enviaron a realizar pruebas para diagnóstico de TEP y la detección fue de entre un 14 y un 25% en las series publicadas, ¿no? En algunos casos se miró con el total de pacientes ingresados y el porcentaje de TEP en estos pacientes fue de un 4 o un 20%. Desde el inicio de la enfermedad, en nuestro centro nos planteamos cuáles eran los pacientes a los que teníamos que evaluar con angio-TC por sospecha de TEP, y establecimos estos 4 criterios. El primero de ellos eran aquellos pacientes que presentaron un dímero D persistentemente elevado, por encima de 3000, sobre todo si progresaba o estaba disociado de la evolución de otros reactantes de fase aguda, la proteína C reactiva o la ferritina. También en aquellos casos que existiera una insuficiencia respiratoria persistente o un deterioro del intercambio de gases que no fuera justificable por la lesión radiológica. También en los pacientes que tuvieran biomarcadores de sobrecarga ventricular elevados.
y finalmente en aquellos en que en el ecocardiograma a pie de cama encontráramos signos de sobrecarga ventricular o de hipertensión pulmonar. Y la técnica de elección debe ser la angio-TC de tórax. Hay varias revisiones en lo cual se dice que en aquellos pacientes que sean o bien alérgicos al contraste iodado o bien que no puedan desplazarse por su gravedad hacia el servicio de radiología, se puede utilizar ecografía de miembros inferiores si el paciente tiene sintomatología de trombosis venosa profunda, y puede utilizarse, sobre todo en pacientes que sean alérgicos al yodo, la gammagrafía de perfusión. Debemos recordar que en estos pacientes no está indicado hacer ventilación, puesto que pueden provocar diseminación de la infección, porque la ventilación utiliza gases y podría dispersarse el virus. Y aquí probablemente estoy de acuerdo con esta carta al editor que se envió a Thrombosis Research, en el cual el autor lo que plantea es, en estos pacientes que tenemos con COVID-19, debemos hacer un TC, como se ha hecho en muchos casos, un TC sin contraste, o bien en aquellos pacientes que sospechemos que no van bien, debemos plantearnos ya directamente hacer el angio-TC con contraste. Y yo pienso que sí, que probablemente la incidencia de TEP es tan elevada que no debemos obviar la evaluación de los vasos pulmonares. Podemos seguir viendo el parénquima pulmonar, pero no podemos obviar identificar cuál es el estado de los vasos pulmonares en estos pacientes. Y ahora quizás vamos a la segunda parte de la charla, y quizás, como decía, es la más novedosa y más interesante, ¿no? Vamos a ir más allá de la embolia pulmonar. Y para ello voy a explicar brevemente en qué consiste la TC de doble energía. Bueno, en el año 1973, Sir Godfrey Hounsfield, que fue el descubridor, el inventor de la TC, ya en el artículo donde explicaba cómo funcionaba este artilugio que iba a revolucionar la medicina moderna, él nos decía que, que si teníamos un determinado material compuesto fundamentalmente por un grupo de átomos idénticos, si le enviábamos unos haces de radiación a diferentes kilovoltajes, podíamos intentar saber cuál era el átomo que contenía esos materiales. Bueno, esto quedó así, ¿no? Sabemos exactamente que diferentes materiales presentan diferentes valores de atenuación ante diferentes kilovoltajes. Lo sabíamos, y no fue hasta el año 2006 que se desarrolló el primer equipo de doble energía con doble tubo y que permitió llevar a la realidad esto que ya el inventor de la TC nos dijo en el año 73. ¿Y qué es lo que sabemos ya antes de la era COVID? ¿Qué es lo que habíamos aprendido de la TC dual? Bueno, pues en el estudio del parénquima podemos diferenciar las áreas de vidrio ilustrado que son de origen vascular de las que son de otras causas. También podemos discriminar entre el edema y la enfermedad intersticial. Y en pacientes con enfermedad difusa pulmonar podemos predecir la supervivencia, porque lo que hemos visto es que aquellos pacientes que presentan mayor perfusión en las áreas de fibrosis van a tener una peor supervivencia. Y ahora os enseño algunos ejemplos. Esta es una paciente joven operada, es un posoperatorio inmediato de un tumor miofibroblástico inflamatorio del pulmón que hizo episodios de desaturación durante la intubación en quirófano. Directamente nos la remiten y le hacemos, con sospecha de TEP, le hacemos una exploración con TC dual y lo que vemos es una perfusión, como veis aquí, algo heterogénea y con, como veis, áreas de hiperatenuación de mayor concentración de yodo que corresponden con las áreas de vidrio deslumbrado en la TC. Y por tanto, lo que estamos viendo aquí, esto no es edema, sino que son áreas de inflamación en el parénquima pulmonar. Y este es un paciente con un patrón de NIU que viene con una exacerbación. Nos lo remiten para evaluar si una de las posibles causas es un TEP. Hacemos el estudio con dual. Es un estudio que veis que es algo horrible, las imágenes, pero es por cómo queda la atenuación en estos pacientes. Y vemos lo mismo que antes, vemos algunas zonas de mayor atenuación que se corresponden, ¿no?, con las zonas de mayor fibrosis. Y si hacemos una cuantificación, vemos que hay mayor concentración de yodo
en las áreas de fibrosis que no en las de parénquima aparentemente normal, y esto nos indica que este paciente va a tener una mala evolución. Y respecto al estudio del TEP agudo y la utilización de la doble energía, bueno, pues podemos detectar, como hacemos con un angio-TC convencional, los trombos endoluminales, pero también podemos ver los defectos de perfusión. Estos defectos de perfusión van a ser condicionados por trombos oclusivos, y una de las cosas que ya se vio en los primeros trabajos publicados es que en estos pacientes nos encontrábamos con áreas de hipoperfusión, pero que no estaban asociadas a trombos endoluminales. Se especuló que esto correspondía a microémbolos que estaban por debajo de la resolución del angio-TC. Y esto quedó así, un poco aparcado, hasta algunos trabajos que revisaremos, y probablemente tiene una gran trascendencia en los pacientes de COVID, como veremos más adelante. Lo que sí que ha quedado claramente demostrado es que la utilización de la TC dual con mapa de yodo y con mapas vasculares de yodo aumentan la capacidad diagnóstica, incrementan sobre todo la detección del TEP periférico hasta un 30%. Y aquí os enseño un ejemplo. Vemos este paciente, vemos una área triangular de hipoperfusión muy marcada, y cuando nos vamos a la exploración de angio-TC podemos ver un pequeño trombo oclusivo en una rama subsegmentaria que a lo mejor se nos podría haber pasado desapercibido si hiciéramos el estudio de angio-TC convencional únicamente. Y también, incluso con la técnica de dual, podemos trabajar. Estas serían las imágenes de un paciente con sospecha de TEP agudo. Vemos este vaso de aquí, no vemos ningún defecto de repleción, pero trabajamos las imágenes, las miramos con una reconstrucción monoenergética a 70 kiloelectronvolts y modificamos la ventana, y como ven, podemos ver aquí un pequeño defecto de repleción marcado por la flecha roja que hubiese pasado totalmente desapercibido si no hubiésemos utilizado esta técnica. Y este es un trabajo interesante en el que se provocaba TEPs en perros y se hacía luego una correlación con la histología, considerando el patrón oro y no la angio-TC como hasta el momento. Y fíjense cómo la sensibilidad del mapa de yodo es de un 100%, es decir, estas áreas que vemos de hipoperfusión sin trombo asociado corresponden a infartos pulmonares. También es útil para evaluar la severidad del TEP. Los estudios de volumetría de la perfusión correlacionan con los factores que sugieren severidad en TEP agudo, pero debo señalar que sí que hay un trabajo publicado que dice que la perfusión con dual no predice la mortalidad a los 30 días y sí que lo hace la relación entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Y este es un estudio de nuestra casuística. Podemos ver un TEP que ya vemos lesión cabalgante central y vemos múltiples áreas triangulares de hipoperfusión repartidas en ambos pulmones. El paciente recibe anticoagulación y a los 3 meses hacemos el control y vemos cómo prácticamente se ha normalizado, en las imágenes inferiores, se ha normalizado la perfusión pulmonar. Y todo esto lo podemos cuantificar, estos parámetros, podemos ver la concentración de yodo que tenemos en ambos pulmones y por áreas, y vemos cómo la perfusión en el control a los 3 meses es un 150% la que tenía durante el episodio agudo. Y este trabajo también quiero mencionarlo porque en TEP agudo se ha visto que estos defectos de perfusión que decimos que no van asociados a trombos endovasculares correlacionan muy bien, ¿no? o están asociados a una mayor mortalidad, ya sea por cualquier causa, y se asocian mejor que la ratio ventricular. Probablemente estos defectos que estamos viendo se deben a microtrombosis vascular que no es posible de identificar mediante la angio-TC convencional. También sobre el tipo de patrón de la perfusión, los estudios que se han hecho comparando TEP crónico e hipertensión pulmonar idiopática, vemos que en pacientes con hipertensión pulmonar idiopática hasta casi un 50% pueden tener una perfusión normal con TC dual. En cambio, nunca veremos perfusión normal en pacientes con TEP crónico, y vemos que el patrón de esta perfusión es diferente, ¿no? La mayoría, o casi el 100% de los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática presentarán una perfusión, cuando es irregular, va a ser una hipoperfusión parcheada. En cambio, los pacientes, un 60% de los pacientes con TEP crónico presentarán una perfusión alterada parcheada, pero un 40% mostrarán defectos de perfusión triangulares, y cuando vemos estos defectos debemos sospechar en hipertensión tromboembólica crónica. Y aquí os enseño algunos ejemplos. Vemos a
a la izquierda una hipertensión pulmonar familiar en una paciente joven. Vemos la perfusión, que es algo heterogénea, algunas zonas parcheadas de hipoperfusión, pero vemos que no son de morfología triangular. En cambio, en el ejemplo de la derecha, podéis ver una hipertensión pulmonar. Esto sería un mapa vascular de yodo. De color azul veríais los vasos que contienen yodo, y aquí vemos pequeños vasos subsegmentarios que no están replecionados, no tienen yodo en su interior, y vemos en el mapa de perfusión un par de defectos de morfología triangular que nos hacen sugerir que se trata de una enfermedad tromboembólica crónica. ¿Y cuál es nuestra experiencia con COVID y con TC? Bueno, desde el día 19 de marzo hasta el 30 de abril hemos realizado 274 angio-TCs en pacientes con COVID, 205 de ellos fueron con doble energía, y el análisis radiológico de los primeros 195 pacientes nos arroja estos datos. Tenemos una incidencia de TEP de un 30%, de los cuales 3/4 partes fueron periféricos, y únicamente infartos, entendiendo como infarto como consolidación pulmonar, encontramos un 14% de infartos o de pacientes con infartos pulmonares. Respecto a los datos clínicos, únicamente vimos que era menos frecuente el TEP en pacientes con hipertensión, y respecto a los parámetros analíticos, lo que vimos es que los pacientes con tromboembolismo tenían un dedímero superior a los pacientes que no tenían tromboembolismo de forma significativa, y también los valores de ferritina eran inferiores en los pacientes con tromboembolia pulmonar respecto a aquellos que no la tuvieron. Y si realizamos una relación entre el dedímero y la ferritina, el resultado, ¿no?, es mayor en pacientes con tromboembolismo respecto a aquellos que no tenían tromboembolismo. ¿Y cómo fue el diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Atendiendo a las solicitudes del dedímero, vemos que los pacientes que presentaron un dedímero inferior a 3.000, solo un 13% de ellos presentaron TEP. Cuando se encontraba entre 3.000 y 5.000, el 28% de los casos presentaron TEP, y a partir de 5.000 vemos que el valor se mantiene en un 40%, ¿no? Aquí ya no había diferencias, y a partir de 5.000 el dedímero de el 40% de los pacientes con COVID presentaron TEP en nuestra serie. Y respecto a la TC dual, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Pues hemos visto que casi todos los pacientes presentan una alteración generalizada de la perfusión, pero no solo aquellos que tenían tromboembolismo o trombosis vascular, ¿no?, sino aquellos que tampoco tenían defectos de repleción endovasculares en la angio-TC. Pero aparte de ello, también hemos encontrado que los pacientes presentaban áreas de hiperperfusión en las consolidaciones, que entendemos, ¿no?, como áreas de enfermedad por COVID, pues se incrementaba la concentración de yodo en estas zonas consolidadas. Y lo que hemos visto en aquellos pacientes que tienen estudios pareados, que hemos hecho 2 o más estudios con TC dual, es que estas consolidaciones o esta hiperperfusión en el interior de las consolidaciones disminuía en consonancia a los parámetros inflamatorios. Pero también, y de forma muy interesante, hemos encontrado de forma muy frecuente áreas de hipoperfusión periféricas que no están asociadas a tromboembolismo pulmonar. Y aquí os enseño algún ejemplo. Veis imágenes de la parte de angio-TC convencional, vemos defectos de repleción en ramas lobares y una segmentaria lateral del lóbulo medio. Veis el estudio aquí, el mapa vascular con yodo. Veis que las zonas que tienen trombo o que no tienen yodo en su interior se tiñen de color rojo. Y lo que vemos en la ventana de pulmón, una zona de vidrio ilustrado con consolidación periférica, una gran consolidación lóbulo inferior. Y cuando miramos el mapa de perfusión, vemos que es una perfusión heterogénea, pero que estas zonas no tienen concentración de yodo, y por tanto estamos ante áreas de isquemia, infarto pulmonar. Y este es otro paciente ingresado con COVID. Vemos las consolidaciones basales posteriores, focos parcheados, consolidativos de vidrio deslustrado, difusos por el parénquima pulmonar. En este paciente no vimos defectos de repleción, por tanto lo catalogamos como no TEP, pero la perfusión era, como hemos dicho antes, heterogénea, y fijaos cómo existe esta mayor concentración de yodo en el seno de las zonas de consolidación, y incluso tenemos algunas zonas de hipoperfusión, como decíamos antes. Y si calculamos la concentración de yodo, vemos que en estas zonas de aquí
los valores estaban por encima de 3 miligramos mililitro de yodo y en estas zonas estaban cerca de 1. Y en zonas de parénquima normal la concentración de yodo era de aproximadamente 2 miligramos mililitro de yodo. Y este es otro caso interesante, paciente con COVID, con una perfusión tremendamente heterogénea, sin defectos de repleción endovasculares. Vemos las áreas que hemos comentado de hiperperfusión en las zonas consolidativas, pero vemos una zona en el segmento apical del lóbulo superior derecho de ausencia de perfusión y otro pequeño foco en el lóbulo inferior derecho, que cuando hacemos la cuantificación podemos ver que estas zonas están cerca del cero, es decir, no existe concentración de yodo en el interior de estas áreas. Y vemos también como las zonas que veíamos de hipervascularización presentan valores de concentración de yodo por encima de 3, incluso alguna zona por encima de 4. Y antes de concluir esta parte me gustaría señalar esta carta que se envió, este artículo, en el cual se pregunta una cosa que yo también me pregunto. ¿Realmente lo que estamos viendo es embolia pulmonar o estamos viendo trombosis pulmonar, ¿no? Y lo ejemplifico con este paciente en el cual vemos esta zona que persistió en 2 TCs separados una semana de hipoperfusión sin defecto de repleción endovascular asociado. Y respecto al seguimiento de estos pacientes, también comentar que desde el servicio de neumología y consensuado con el servicio de radiología se ha decidido hacer seguimiento de estos pacientes. Como veis, tenemos 3 consultas en neumología, uno para los COVID generales, otra para los COVID que han sido diagnosticados con TEP y otros para los que tienen diagnóstico de neumonía organizativa. Respecto a lo que nos compete en este caso, los pacientes que han tenido TEP o defectos de perfusión, se les hace una consulta telefónica al mes y a los 3 meses se les hace una angio-TC que si persiste alterada se repite a los 6 meses. Y obviamente todos estos estudios se van a hacer con angio-TC con energía dual. Y no quería terminar sin agradecer a los doctores Jorge Moisés del Servicio de Neumología y a la doctora Marta Porta del Servicio de Radiología por los datos que me han aportado sobre nuestros pacientes y que han aparecido en esta presentación. Y agradeceros vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Yo creo que ha sido una ponencia muy, muy interesante que luego generará debate y preguntas. Damos paso ya a la tercera ponencia. Creo que es muy importante. Hasta hace poco no teníamos datos y no había ningún resquicio legal que nos permitiese hacer necropsias en los pacientes con COVID y necesitamos datos de anatomía patológica. Para ello contamos con don José Palacio Calvo, que es el jefe de servicio de anatomía patológica del Hospital Universitario de Ramón y Cajal y que nos va a hablar de la importancia de la anatomía patológica en la pandemia por COVID-19. Bueno, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias a la CEPAR y a la SEC y a los coordinadores de este webinar por la invitación, ¿no? Como se ha dicho en la presentación, durante estos últimos meses ha habido mucha información clínica, radiológica, bioquímica acerca de COVID-19, pero muy poca información anatomopatológica. Y esto ha sido debido fundamentalmente a 2 cuestiones. Una, como enfermedad aguda, que es la indicación de biopsia durante la vida del paciente, pues está limitada. Pero lo que ha estado muy limitado también ha sido los estudios post-mortem, fundamentalmente por razones de bioseguridad en lo que respecta a las autopsias. No obstante, tanto a nivel internacional como en nuestro país, pues en los últimos mes o últimas semanas, pues se ha empezado a realizar autopsias de una manera más sistemática y por tanto vamos teniendo más información que pueda complementar la información clínica que se ha ido generando hasta el momento. Yo en mi presentación lo que voy a hacer es llevarla a cabo a través de las imágenes obtenidas en 11 de las 12 autopsias que hemos hecho en nuestro servicio de anatomía patológica del Hospital Ramón y Cajal desde el día 19 de abril, que fue el momento en que empezamos a hacer autopsias. Y obviamente también compararé nuestros resultados con los de la literatura que, como digo, cada vez es más importante.
Bien, lo primero que hay que decir que la patología más fundamental en estos pacientes es la patología pulmonar, ¿no? Y ahora la iremos desgranando. Esta primera imagen nos sirve para, en un paciente con COVID-19 en el que había lesiones incipientes, pues nos puede servir para recordar cuál es la histología normal del pulmón y que nos sirva de comparación para imágenes posteriores. Como veis, hay abundantes espacios aéreos alveolares que a mayor detalle vemos separados por septos interalveolares que son muy delgados para dar cabida a los capilares. Aunque pareciera que no existe un revestimiento de estos septos, si hacemos una tinción con queratina, vemos que están revestidos por neumocitos que se tiñen con queratina como células epiteliales que son. Las lesiones pulmonares que hemos visto en estos pacientes son variables y en general en un mismo paciente coexisten lesiones iniciales de daño alveolar difuso con lesiones ya más evolucionadas que pueden llegar hasta la fibrosis. Es lo que vamos a ir viendo. Estos serían unos cambios muy iniciales que la mayor parte podríamos considerar como una neumonía viral, en los que los tabiques no están muy engrosados, se ve congestión capilar, infiltrados inflamatorios, fundamentalmente linfocitarios, y cierta descamación en el interior del alveolo. Y lo que destaca es que esta descamación, que es de células epiteliales fundamentalmente, estas células epiteliales tienen cambios citopáticos. Hay multinucleación, como vemos aquí o aquí, aumento de citoplasma, núcleos agrandados, etc. Y probablemente esto es debido a la acción viral, si bien en nuestros casos aún no hemos podido hacer técnicas inmunistoquímicas o de hibridación in situ que pongan al virus de manifiesto. Esto es un mayor detalle para que vean la alteración de estas células con la multinucleación y estas formas tan irregulares y atípicas. Además de estas lesiones de carácter, digamos, neumónico, pues en todos los pacientes hay grados variables de daño alveolar difuso. Aquí podemos ver una imagen con un daño inicial, con una membrana hialina muy inicial, los tabiques respetados aún, descamación de células epiteliales y también de macrófagos, que aquí son más evidentes. Y en este caso una membrana hialina ya un poquito más evolucionada con una mayor respuesta inflamatoria en su alrededor, en los septos que ya empiezan a engrosarse. Esta membrana hialina y la descamación que vemos es fundamentalmente de tipo epitelial porque se tiñe con queratina, las células multinucleadas se tiñen también con queratina, y si vemos aquí una tinción de CD68 para macrófagos, vemos que hay cierta descamación de macrófagos, pero predominan, como vemos aquí, las células epiteliales multinucleadas. Hasta ahora hemos visto lesiones que se encuadran dentro de un daño alveolar difuso inicial o en su fase exudativa. La mayor parte de los pacientes tenían daño alveolar difuso ya en fases más avanzadas, la fase proliferativa u organizativa. Esto sería una panorámica de un pulmón, un paciente en esta situación. Aquí llama la atención que hay mucho menos espacios aéreos. Lo normal sería áreas como lo que estoy mostrando en esta flecha, que está al lado del bronquio, y sin embargo, en general y con un gradiente de gravedad hacia la zona pleural, vemos que se van perdiendo los espacios aéreos y que va incrementándose el intersticio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la membrana hialina, y aquí vemos algunos restos, se va paulatinamente incorporando a los tabiques interalveolares que se engruesan, y veis que hay inflamación y sobre todo una respuesta fibroblástica o miofibrolástica muy evidente, muy activa, que hace que haya un engrosamiento de los tabiques alveolares. Si hacemos una tinción inmunistoquímica, vemos la zona de engrosamiento intersticial y cómo quedan algunos espacios aéreos tapizados por neumocitos, algunos descamados, y si hacemos una tinción para macrófagos, CD68, vemos la descamación de los macrófagos en los espacios aéreos remanentes. Y esto sería un área de fibrosis pulmonar ya bien establecida, colagenizada, intersticio muy aumentado, y quedan simplemente espacios aéreos dilatados quísticamente.
Esto sería ya una fase muy avanzada que se ve lo hemos visto en prácticamente todos los pacientes, si bien su extensión ha variado de unos casos a otros. Hay que decir que este patrón de daño alveolar difuso en diferentes fases es lo que más frecuente hemos visto. Sin embargo, en al menos de los 11 pacientes, en 3 de ellos, hemos visto una fase de organización del daño pulmonar diferente. Y es que el patrón fundamental de daño era en forma de lesiones descamativas intraalveolares, epiteliales de macrófagos, y estas lesiones intraalveolares paulatinamente sufrían un proceso de fibrosis, es decir, una organización intraalveolar, primero con un estroma muy laxo, como vemos aquí restos de espacios aéreos con descamación celular, y como ven aquí, se pueden ver la sombra de los espacios alveolares con los septos conservados que no están engrosados, y esta proliferación con un estroma muy laxo, que en otras áreas pues ya se hace un estroma más denso, más hacia la colagenización. Este patrón organizativo ha sido también descrito en la anterior epidemia de SARS, en la que se produjo a principios del siglo, y en este estudio del grupo de Toronto observan que la organización del daño pulmonar hasta en un 30% de los pacientes lo hace de esta forma intraalveolar, que ellos llaman neumonía aguda fibrinoide organizada, el AFOP, que es una patología pulmonar descrita, si bien probablemente esto sea más bien, como comento, un patrón morfológico de organización de lesiones puramente descamativas dentro del alveolo. En cualquier caso, lo que vemos son diferentes maneras de organización de la lesión pulmonar, dependiendo de que haya áreas más de membrana hialina o de descamación intraalveolar. En 2 pacientes, aparte de la fibrosis que hemos visto en todos los pacientes, que puede ser más o menos parcheada o difusa, en 2 pacientes hemos visto cambios que quizás no se explican por la evolución de la enfermedad, sino que probablemente están diciendo que estos pacientes tenían una patología de base pulmonar, si bien era una patología no diagnosticada. Este es el caso de un paciente donde está en la zona de la pleura, se ha perdido totalmente la arquitectura, se han perdido los espacios aéreos en casi toda esta zona, tiene un patrón lobular con engrosamiento de septos, muy importante, que define este patrón alveolar, en la zona pleural, neovascularización, y los espacios aéreos que están, pues tienen una transformación de tipo bronquiolar con aumento de células mucinosas que secretan este moco. Esto probablemente nos está diciendo que este paciente tenía una neumonopatía intersticial de base que se ha podido ver agravada en el contexto de la infección por COVID-19, si bien no había datos clínicos previos, pero creemos que esta es una lesión tan evolucionada que no puede explicarse solo por la patología reciente de este enfermo. Y en este caso, pues, que es otro caso diferente, lo que sí vimos que tenía nódulos silicóticos que obviamente estarían presentes previamente a la enfermedad COVID-19. Por tanto, algunos de estos pacientes que vemos probablemente están sufriendo agravamientos de neumopatías no diagnosticadas previamente. En cuanto a la infiltración inflamatoria en estos pacientes no es muy evidente, y cuando se ve generalmente, aparte de inflamación septal de poca cantidad, fundamentalmente de linfocitos TCD8, a veces podemos ver agregados linfoides de células con una apariencia inmunoblástica como de linfocitos activados en el contexto, pues, de esta situación hiperinmune que tienen estos pacientes. Respecto a la patología vascular, en todos los casos hemos visto trombos vasculares en vasos de diferentes tamaños. Aquí veis algunos en vasos de mediano tamaño, ya parcialmente organizados, aquí teñidos con CD61, donde se ven unas zonas más organizadas, otras con más acumulación de tejido plaquetario. Estos son vasos pequeños, los trombos fibrinoides. Aquí es un caso que tenía un patrón muy peculiar, en el que la tinción con CD61 lo que ven son microagregados plaquetarios, pero que no solo están en vasos, sino de calibre diferente, sino también de forma difusa a lo largo de toda la trama capilar alveolar.
y en 2 casos vimos lesiones de endotelitis muy marcadas, porque en COVID-19, ya veremos, se describen lesiones vasculares de tipo endotelitis, pero en ninguna imagen de la que se presenta en la literatura se ven lesiones tan importantes como hemos visto en 2 casos. Aquí veis este vaso donde todo el infiltrado mononuclear fundamentalmente está en la zona del endotelio, en este caso también con cierta infiltración parietal. Estamos pendientes, como he dicho anteriormente, de hacer estudios inmunohistoquímicos y de hibridación in situ que nos permitan saber si estos cambios están producidos al menos en endotelios donde podemos detectar virus o si son secundarios a otro tipo de alteración. Para resumir un poco los hallazgos de los 11 pacientes que hemos estudiado, hemos hecho 12 autopsias, pero la última es reciente y no tenemos datos, excepto 2 mujeres que no pasaron por la UCI y tuvieron una evolución muy rápida y en la que los cambios pulmonares eran menores y eran de daño alveolar difuso en fase exudativa. El resto de los pacientes, como ven, han pasado entre 2 y 4 semanas en la UCI. Todos tienen daño alveolar difuso con predominio de la fase proliferativa y en todos los casos se ven grados variables de fibrosis pulmonar. ¿Qué diferencia o qué similitudes hay con los datos en la literatura? Como digo, ya empiezan a haber series de autopsias. Las primeras incluían pocos pacientes, ahora están apareciendo otras con más número de pacientes. La que más pacientes tiene es una serie del Mont Sinai, que está en prepublicación aún, que aunque son autopsias de 67 pacientes, el pulmón se estudia solo en 25. En general, como ven aquí, los días de evolución y los días en UCI son de media menos que la de los pacientes que nosotros hemos estudiado, y aunque en prácticamente todo se describe daño alveolar difuso, casi siempre en fase exudativa o fase proliferativa inicial. Casi todos los estudios demuestran que hay trombos vasculares a nivel pulmonar, con o sin tromboembolismo asociado pulmonar, y con una frecuencia que en algunos casos es prácticamente en todos los pacientes estudiados y en otros pues es más infrecuente. Voy a pasar ahora a describir alguna patología adicional en otros órganos, si bien he de decir que en nuestra casuística no hemos detectado cambios que podamos ascribir directamente al virus en otros órganos. Luego comentaremos lo que se ha visto en otra serie de autopsias. En el riñón, y estos son fotos de glomérulos, en 2 casos pues vimos pequeños microtrombos glomerulares, pero en general lo que se suele ver es una necrosis tubular aguda de causa isquémica y en el contexto de enfermos ya terminales. Un hallazgo que sí es muy común y que se está describiendo en otros estudios autópsicos es que estos pacientes tienen cambios morfológicos similares a un síndrome hemofagocítico secundario, probablemente en el contexto de su situación tanto hiperinflamatoria como se ha descrito en otros tipos de enfermedades, este síndrome de activación macrofágico secundario. Aquí podemos ver pues un histocito, aquí veis el núcleo y todo el citoplasma completamente ocupado por células probablemente de la serie roja inmadura, pues fagocitadas por el histocito. Esto es un cambio que hemos visto en mayor o menor medida en todas las autopsias y que también se describe en otras series. Y luego, obviamente, hemos visto cambios secundarios, probablemente algunos a los tratamientos. Bronconeumonías había importantes en 4 de los 11 casos estudiados, bronconeumonías de origen bacteriano, y en un caso hemos visto una neumonía o cambios pulmonares asociados a infección por citomegalovirus, aquí la morfología, la inclusión típica y la inmunohistoquímica, y en otro paciente había una micosis invasiva que estamos por filiar en microbiología, con afectación importante a nivel cardíaco. Aquí ven la lesión en la zona de miocardio necrótico, con la presencia de estructuras fúngicas, y aquí las mismas estructuras teñidas con diferentes técnicas también en pulmón. Por tanto, probablemente esto es secundario a la inmunosupresión que se produce con algunos de los tratamientos que tienen estos pacientes durante su estancia prolongada en la UCI.
Y un caso muy peculiar fue el de este paciente en el que se veían unas placas blanquecinas, induradas, fundamentalmente subpleurales, pero también intraparenquimatosas, y que se debían a una gran calcifilaxis. De manera que, fundamentalmente, lo que predominaba, y esto es una tinción con boncosa que tiñe de negro el calcio, como todos los septos aparecían calcificados en estas áreas, y parecía que esta calcificación se centra fundamentalmente en los vasos, aunque es difícil apreciarlo porque se ha perdido la estructura, también asociado a calcificaciones severas. Este es el caso que he presentado en la imagen, y había un caso adicional donde, junto a la calcificación dentro de los tabiques, pues se veía este patrón de calcificación septal, que no es muy frecuente en el pulmón, que está descrito en algunas, asociado a algunas infecciones virales, que la calcificación en el pulmón se ha relacionado también con el estímulo por interleuquina 6, y todos sabemos que en estos pacientes los niveles de interleuquina 6 como de otras citoquinas están muy avanzados. Es un hallazgo que es poco frecuente en patología pulmonar, que hemos visto en 2 casos, y que no sabemos bien a qué se debe, pero que probablemente estará condicionado por alguno de los tratamientos que sufren estos pacientes, o al menos eso es lo que pensamos. Hemos hecho estudios del encéfalo en 3 pacientes, solo en uno lo hemos concluido, porque el estudio del encéfalo tarda tiempo en realizarse. Esta es una paciente que tenía una hemorragia subaracnoidea frontal izquierda fundamentalmente, asociado a daño intraparenquimatoso, a necrosis neuronal, en fin, daño isquémico asociado. Sin embargo, en este caso, que es el que hemos estudiado de forma más completa, no hemos visto lesiones que puedan ser sugestivas de infección viral, tipo encefalitis u otra patología que pudiéramos relacionar con el virus. En otro caso, pues lo que vimos es una necrosis intestinal en el contexto de un enfermo con amiloidosis. Aquí ves la amiloidosis en los vasos del intestino, amiloidosis senil, que afectaba también al miocardio, al pulmón, a la piel, que aquí se tiñe con rojo congo. Este caso lo presento porque en una de las series que se han publicado autopsias, un número muy importante de pacientes tenían amiloidosis senil, y entonces los autores, esa frecuencia, aunque son pacientes obviamente de edad avanzada, sin embargo, la frecuencia que estos autores ven de amiloidosis senil en pacientes con COVID-19 es muchísimo más alta que el histórico en pacientes ancianos autopsiados por otras causas. Y los autores especulan que quizás también dentro de las comorbilidades que favorecen un desarrollo de infección más grave por COVID, pues estarían aquellas que por la amiloidosis senil también. En un paciente había una cirrosis micronodular, pero como alteraciones de su patología de base. ¿Qué otras patologías se han detectado en pacientes COVID en otras series? Aquí arriba pongo las series que reunían más casuística, y aquí los órganos. Pues patología que pudiéramos decir inflamatoria asociada a COVID se ha visto fundamentalmente, pero no en muchos casos, a nivel cardíaco en forma de focos que podríamos llamar de miocarditis, no muy frecuentes, 2 de 25 casos, o focos que podrían ser de miocarditis, pero en estos casos no se ha demostrado la presencia viral, si bien el tipo de lesión sugiere una lesión inflamatoria de tipo viral. En la médula, hemofagocitosis, como decía, asociado a este síndrome de activación macrofágica secundaria, y como ven, microtrombos en prácticamente todos los órganos que se han estudiado, incluso venosas profundas en una de las autopsias donde han hecho un estudio más detallado de vasos de los miembros, etc. En casi todos los órganos se puede detectar ARN viral, o bien mediante PCR, o bien mediante otras técnicas. Y estos virus muy frecuentemente se detectan a nivel de las células endoteliales, como se ha comentado previamente. Es una publicación reciente en New England donde se ve que demuestra que el virus tiene un tropismo multiorgánico, que se puede detectar virus mediante PCR en diferentes órganos, pulmón, vía respiratoria alta, corazón, riñón, etc.
y cómo las cargas virales son superiores en la vía respiratoria y se detecta con más frecuencia en pulmón que en otros órganos, pero en todos los demás órganos se pueden detectar por PCR, por hibridación in situ o por microscopía electrónica. En este caso, microscopía electrónica se ha detectado en diferentes sitios, como decía, en endotelios, en células endoteliales, y se supone que la acción del virus sobre el endotelio vascular puede tener un papel importante. En esta publicación inicial en la que se hablaba del daño endotelial por el virus y que los autores además demostraban apoptosis en las células endoteliales ligadas a la posible infección viral. Pero también el daño vascular puede ser debido a una reacción inmunológica mediada por complejos, y en este otro estudio se ve cómo hay depósitos de factores del complemento, y también se ha demostrado recientemente una gran alteración en la microvascularización pulmonar en estos pacientes. De manera que ya para concluir, ya acabamos, la anatomía patológica en pacientes COVID-19 lo que viene a demostrar con los estudios no muy abundantes hasta el momento es que el virus se puede detectar en múltiples órganos, hay un tropismo por múltiples órganos, que la patología pulmonar es constante y es variable desde lesiones encuadrables en una neumonía viral hasta fibrosis. El daño alveolar difuso en sus diferentes estadios de evolución es la patología pulmonar más frecuente. En el pulmón vemos lesiones evolutivas, lo que nos está pudiendo indicar un efecto citopático viral continuo durante la enfermedad, o también el efecto adicional de los tratamientos que estos pacientes puedan tener, ya que son pacientes de UCI. Que hay fenómenos trombóticos pulmonares casi constantes en vasos de diferentes tamaños, que según la literatura hay una patología endotelial casi constante que puede estar mediada por el efecto citopático del virus, pero también de causa inmunológica, que el estado hiperinflamatorio se asocia casi constantemente a un síndrome hemofagocítico secundario por activación macrofágica, y obviamente las autopsias lo que demuestran son la patología de las comorbilidades que pueda haber y patologías probablemente asociadas a tratamiento como la posible inmunosupresión que produce pues infecciones secundarias, tanto bacterianas, virus, hongos, etc. Y nada más, muchísimas gracias, agradecer nuevamente la invitación y también a todo el Servicio de Anatomía Patológica que ha hecho posible que podamos haber hecho en este corto tiempo, en este periodo de tiempo, pues un número de autopsias que nos permite ir conociendo mejor la patología de este virus. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor Palacios, por ilustrarnos la anatomía patológica del COVID. Seguimos en esta webinar de la SEPAR realizada con apoyo de la SEC y con la inestimable colaboración de MSD. Ya hemos tenido la oportunidad de escuchar a un neumólogo especialista en ecopulmonar, el doctor Denis Fernández, a un radiólogo, el doctor Iván Vollmer, sobre el escáner, el tromboembolismo y el COVID. En último lugar, hemos tenido el placer de escuchar al doctor Palacios sobre la anatomía patológica, y ahora, para terminar esta sesión, vamos a dar lugar a la doctora Pilar Escribano, cardióloga conocida por todos vosotros, que como sabéis es la coordinadora de la Unidad de Referencia Nacional del Hospital 12 de Octubre, que nos va a hablar un poco de la nueva coordinación asistencial que debemos tener con esta época COVID. En concreto, nos va a hablar de la transformación de la consulta asistencial a la consulta telemática. Cuando quieras, Pilar, bienvenida. Muchas gracias, María, por tu excelente y cálida presentación. Voy a intentar hablar de un tema que realmente a los médicos nos aburre mucho, que son todos los temas relacionados con la organización asistencial, pero que lamentablemente tienen un impacto muy importante en nuestra práctica clínica. Pues vamos a empezar con estos temas organizativos que a todos nos apasionan. Cuando realmente llegó la infección COVID a España y los médicos que estamos muy implicados en el manejo de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, pensamos que realmente íbamos a vivir unos momentos muy difíciles a nivel global y a nivel particular por nuestros propios pacientes, porque lo que conocíamos del COVID en ese momento nos hacía pensar que eran pacientes que iban a tener una evolución muy crítica y que iban, por tanto, a sufrir especialmente unas elevadas tasas de morbi-mortalidad. En nuestra cabeza hicimos el siguiente esquema muy sencillo, que es todo paciente con fiebre en periodo COVID hay que descartar COVID, y en todo paciente con hipertensión arterial pulmonar
que tenga deterioro respiratorio, tenemos que descartar COVID. Esto así dicho es muy sencillo, pero evidentemente va a requerir también una serie de cambios organizativos para poder hacer esto de la manera más rápida y más segura posible para el paciente. En esta tesitura se activan realmente una serie de mecanismos que son para salvar la situación. Estamos en una época de altísimo riesgo, el paciente debemos de mantenerlo lo más alejado posible del hospital y, por tanto, realmente nuestra única idea va a ser eso, mantenerlo alejado del hospital y tener unas vías abiertas de comunicación entre el paciente y nosotros para realmente solucionar lo que son situaciones de emergencia. Pero no vamos a estar en disposición de hacer valoraciones finas o ajustes precisos. Por tanto, una de las cosas más importantes va a ser crear y mantener y activar, si es posible, vías de comunicación, vía telefónica. Hay que acostumbrarse a coger continuamente el teléfono en la consulta, que puede llegar a ser realmente agotador. Tener y leer cada día el correo electrónico, que realmente los pacientes veremos cómo lo van a utilizar con mucha insistencia, y sobre todo crear circuitos seguros que nos garanticen que nuestro paciente con sospecha de infección por COVID va a ser atendido de una manera rápida, y en nuestro hospital la solución a la que se llegó fue sumarlos al colectivo de pacientes inmunodeprimidos. En el Hospital 12 de Octubre es, como dice nuestra gerente, un hospital trasplantador. Nosotros nos subimos a la cinta transportadora del hospital, del hospital trasplantador y del paciente inmunodeprimido para conseguir hacer una valoración inicial de la infección por COVID en nuestros pacientes de una manera rápida. Pero una vez que pasa esta fase aguda y estamos ahora en lo que, como dice el Gobierno, es la vuelta a la normalidad, nos tenemos que plantear qué vamos a hacer. Cómo vamos a poder mantener una relación con nuestros pacientes fuera de lo que sería una estricta consulta presencial y, a su vez, cómo lo vamos a sistematizar. Porque realmente todos, cuando hemos estado llamando a los pacientes por teléfono durante la época álgida del COVID, muchas veces uno realmente se daba cuenta de que mantenía una conversación sin concretar realmente una valoración fina o una valoración clínica precisa de cuál era la situación. Por tanto, cuando nosotros estamos pensando en hacer una evaluación periódica del paciente de forma telemática, tenemos que interiorizar que vamos a necesitar que el paciente se haya hecho previamente una serie de pruebas complementarias, una analítica que nos hable de la función renal, hepática, del ProBNP, tener una idea de lo que sería la calidad de vida y, evidentemente, como vuelvo a insistir, tener abierto siempre el correo electrónico para poder mantener ese contacto abierto con los pacientes. Pero también, en nuestra perspectiva, nosotros trabajamos en red con más de 30 hospitales en España, que evidentemente tenemos que seguir manteniendo ese contacto y ahora más que nunca, porque así en la experiencia que nosotros hemos tenido de atención a pacientes con COVID e hipertensión pulmonar, muchos de ellos los hemos teleasistido, es decir, los hemos manejado de forma coordinada con nuestros compañeros en hospitales donde el paciente tuvo el COVID, porque como sabéis, la movilidad de los pacientes COVID entre autonomías, bueno, pues estaba prohibida, no era factible trasladarse un paciente de una comunidad autónoma a otra y, por tanto, nos hemos organizado para conseguir dar el soporte a nuestros compañeros que estaban en otras comunidades autónomas y, entre todos, tomar las decisiones terapéuticas en estos pacientes que realmente pues tenían, sobre todo inicialmente, una complejidad o nosotros teníamos un temor a un desenlace fatal. Para eso hemos utilizado el correo electrónico y hemos utilizado el método preferido para la comunicación rápida, que es el WhatsApp. Realmente el WhatsApp ha sido el elemento más importante para la comunicación rápida con nuestros compañeros que tenían pacientes COVID en otras comunidades autónomas para hacer una monitorización día a día de la evolución. Nosotros pensamos que hay que activar el Twitter para que realmente poder ir informando de los cambios que se van haciendo en las unidades de hipertensión pulmonar, pero yo he de reconocer que es una cuenta que tengo pendiente desde hace mucho tiempo. A lo mejor algún día consigo realmente activar el Twitter. Pero probablemente sea la plataforma Derivados la que vaya a ayudarnos más a tener un intercambio entre profesionales y hacer una cohesión más óptima de trabajo en red entre los hospitales. Aquí os quiero ilustrar cómo realmente los pacientes usan muchísimo el correo electrónico. Como podéis ver, aquí esta paciente nos manda una foto de su catéter PIC
con una puntita de pus, que es evidentemente una infección absolutamente localizada en la punta, que no tiene nada que ver con una infección del PIC de verdad, pero ella nos la manda para explicarnos qué hago, tengo que preocuparme, se le dan las instrucciones para lo que tiene que hacer, se la llama por teléfono, se le tranquiliza y sobre todo la paciente no viene al hospital. Por tanto, el correo electrónico, los pacientes cada vez más son capaces ya no solo de escribirnos, sino también de facilitarnos analíticas, de facilitarnos imágenes que puedan realmente resolver dudas que en otros momentos hubieran condicionado que el paciente viniera al hospital. También ha sido una enorme ayuda y sigue siendo una enorme ayuda para las cuestiones administrativas. Como sabéis, muchos de los pacientes están en baja laboral por tener empleos en los que tienen un contacto muy estrecho con la gente, por ejemplo, empleadas en un supermercado o trabajadoras en la recepción de una residencia de ancianos. Son pacientes a los que no hay más remedio que ponerlos de baja por pertenecer a un colectivo de especial riesgo ante la infección COVID. Problemas de citas, permisos, etcétera, que pueden llegar a ser realmente un auténtico quebradero de cabeza, y para eso el correo electrónico entre la unidad de hipertensión pulmonar y los pacientes es absolutamente fundamental. Pero una vez dicho eso, ahora tenemos que empezar a pensar que vamos a mantener una serie de consultas presenciales que van a ser consultas en las que el paciente se deba de realizar una serie de pruebas que sean imprescindibles, o pacientes que van a requerir realmente un ajuste de medicación de una manera drástica que no puede hacerse de manera telemática. Pero también vamos a tener que pensar que en pacientes que están en una situación clínica más estable, que los veíamos como cada 4 meses, 3 o 4 meses, a lo mejor esa visita presencial la podemos sustituir por una visita telemática estructurada. ¿Y a qué le llamo yo visita telemática estructurada? Pues en la que realmente haya un plan para hacer la visita, en la que nosotros nos preguntemos y le preguntemos al paciente detenidamente por los datos de alarma, por la clase funcional, en la que se valore que el paciente se haya hecho previamente una analítica para que nos pueda aportar los datos de su función hepática, renal, pro-BNP, y lo que estamos intentando implementar en este momento es poder hacer una valoración de la situación funcional lo más objetiva posible. Y estamos ahora en fases de prueba para intentar validar herramientas que hay en Internet, por decirlo de alguna manera, para realizar un test de 6 minutos en casa con monitorización de saturómetro. Estamos haciendo las primeras pruebas para llevarlo a cabo y que forme el test de 6 minutos realizado en su casa o en el parque de una manera en la que nosotros le vamos a explicar detenidamente cómo hacerlo, nos pueda ser un elemento más a la hora de que nuestra consulta telemática pueda ser eficaz y de la que podamos obtener la mayor información posible. Por tanto, estamos haciendo toda una serie de instrucciones sencillas, basadas siempre en dibujos, para que el paciente pueda realmente entender en qué consiste el test de 6 minutos, a qué le llamamos la escala de Vogt, que la conoce perfectamente porque la hace cada vez que hace el test de 6 minutos en el hospital, para que nuestra consulta sea lo más productiva posible. Y evidentemente para esos pacientes en los que el test de 6 minutos pues realmente nos aporta muy poco, porque son pacientes que están en una excelente situación funcional, lo cual no quiere decir que estén en una excelente situación de su hipertensión pulmonar, y con eso me estoy refiriendo a los pacientes jóvenes, en los que sabemos que con relativa frecuencia caminan por encima de los 475 metros, pero pueden tener un grado de compromiso de la función del ventrículo derecho significativa. Estamos adaptando los RAM test que utilizan los atletas para entrenarse y también que se utiliza en los programas de rehabilitación cardíaca y rehabilitación pulmonar, puesto que en este momento, como sabéis, la realización de respirometría con consumo de oxígeno pues tampoco está realizándose de una manera habitual por el tema del COVID. El conseguir hacer esta forma de valoración funcional, que evidentemente exige un grado de esfuerzo máximo y no es una prueba submáxima como el test de 6 minutos, puede ser un sustitutivo para determinados pacientes que si tienen en su casa una bicicleta que pueda incrementar los vatios, pues puedan incluso realizarla en casa. Nosotros de momento la vamos a empezar a realizar en el hospital, bien en el servicio de rehabilitación como en el servicio de cardiología.
Pero, ¿qué pasa con la comunidad virtual? Bueno, pues la comunidad virtual de médicos que trabajan de una manera integrada con nuestro centro de referencia o con el centro de referencia del Clinic. Como sabéis, tenemos el programa Derivados, que realmente ha sufrido múltiples y variadas etapas. Inicialmente fue una lucha burocrática en el Hospital 12 de Octubre para conseguir que se aprobara. Después ha seguido con una lucha burocrática en los distintos hospitales que han decidido incorporarse al programa para conseguir hacer un intercambio de información de los pacientes y poder discutir los pacientes en sesión clínica de manera conjunta, pero que poco a poco también MSD ha ido facilitando y simplificando el proceso para que los hospitales se puedan sumar a esta plataforma que nos va a brindar la posibilidad no solo de ver pacientes con hipertensión pulmonar trombóembólica crónica, sino probablemente de utilizarlo para la derivación de pacientes con hipertensión arterial pulmonar y que nos va a permitir intercambiar no solo información clínica, sino también las imágenes de la gammagrafía, las imágenes del TAC, las imágenes del ecocardiograma, los trazados del cateterismo cardíaco derecho y, lo que es más importante, discutir los pacientes en una sesión clínica conjunta en la que participaremos los médicos, en este caso del centro de referencia, que es mi hospital, con el médico que haya referido al paciente. Realmente el COVID nos está obligando a sumergirnos en el mundo digital, algunos nadan mejor que otros, e igual que hemos tenido que aprender, aunque no lo tenemos todavía muy claro, como 5 o 6 plataformas digitales diferentes, así andamos todos liándonos unas con otras, que si el Zoom, el Duo, el Skype, el Webex, el Team no sé cuántos, pero bueno, al final, poco a poco nos vamos aclarando, o por lo menos vamos consiguiendo lo más importante de todo, que es ser capaces de comunicarnos. Por tanto, bienvenidos a la transformación digital. Entre todos lo conseguiremos, pacientes, enfermeras y, lo más importante, el trabajo en red entre los distintos hospitales. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues sin más dilación comenzamos con la ronda de preguntas. Tenía una serie de preguntas para Denis Fernández. Has comentado algo acerca de la sensibilidad y de la especificidad de la ecografía, pero una de las dudas que me surge cuando vemos alguno de los trabajos es que se habla de que la sensibilidad y especificidad es mayor que incluso que la PCR. En estos casos, ¿cuál era el gol estándar? Porque es muy difícil intentar decidir que una prueba es mejor que la otra si no tenemos un comparador claro. Si el gol estándar no era la necropsia, que era la compatibilidad clínica del cuadro. A ver, los estudios que he enseñado, sobre todo hay uno que habla sobre la sensibilidad del ATC en comparación con la PCR. En los estudios que se hacían en China, porque la PCR pues, era poco sensible y además estaba agotando. Comparación de ecografía con PCR no tenemos, pero sí que tenemos comparación de TC de tomografía con ecografía. Y la sensibilidad es muy alta para la ecografía en el diagnóstico de la COVID-19, de la misma forma que teníamos estudios de sensibilidad para la COVID-19 con la TC. Y luego otro tema que me parece muy interesante, claro, el problema que añaden sobre todo muchas veces los radiólogos, ¿no? O en la ecografía clínica es que la ecografía depende mucho del que realiza el procedimiento, ¿no? ¿Qué formación consideráis que es necesaria o cuánto tiempo necesita una formación de este tipo para poder obtener una prueba, unos resultados con garantía? A ver, sí que es verdad que se habla siempre, ¿no?, de que la ecografía es muy, muy dependiente del que la realiza. Pero yo creo, y es verdad que si, sobre todo en la ecografía pulmonar, si eres sistemático y enumeras cada una de las cosas que tú estás viendo en el pulmón, la concordancia, de hecho hay por ahí estudios de concordancia diagnóstica de la ecografía, la capa, generalmente es de 0,9, de 0,80 y tantos, de 0,90 y tantos. O sea, la correlación entre dos personas que hagan una ecografía, que sean sistemáticos, es muy alta. O sea, no va a haber tanta diferencia. María, no sé si tienen alguna pregunta para Denis. Yo también tengo una pregunta. Lo cierto es que hasta ahora nosotros no tenemos así ecopulmonar en la urgencia y demás. Y me ha encantado las imágenes y la tremenda utilidad que supone, sobre todo en una urgencia para diagnóstico diferencial entre neumonía e insuficiencia cardíaca, que muy a menudo sigue habiendo dudas. En concreto, para la COVID ya nos has explicado muy bien que la sensibilidad y especificidad son muy altas.
Ya no sé si lo usaremos para estimar la tensión arterial, quizás sigamos usando el esfingomanómetro, pero yo quería preguntarte si nos permite, además de ver así de bien el parénquima pulmonar, si nos permite ver los vasos pulmonares, por lo menos los más distales, y si de alguna manera nos puede ayudar a hacer un diagnóstico de un TEP agudo, supongo que tendría que ser grande, o infarto pulmonar. ¿Se sabe algo de esto, de los vasos vistos por el eco, o solo el parénquima pulmonar? A ver, lo primero que has dicho de distinguir las causas de la disnea en un paciente, hay varios protocolos. Hay uno Blue que es muy interesante, que se usa en pacientes pues, que llegan críticos, se hace, digamos, una ecografía y se llega al diagnóstico de si ese paciente tiene una insuficiencia cardíaca, ese paciente tiene un TEP, se valoran diferentes cosas. Y se puede valorar perfectamente de forma supraesternal y paraesternal los vasos, digamos más no distales, sino más del principio. Claro. Y con respecto al TEP, lo que te comentaba, también tú puedes ver un infarto pulmonar. No he metido imágenes porque no me ha dado tiempo, pero tenía una imagen de una consolidación. Tú, si le pones el Doppler, tú puedes ver si esa consolidación tiene realmente señal Doppler. Y también si se mueve ese bronco. O sea, tú puedes diferenciar una consolidación entre un TEP, entre una neumonía o realmente una telectasia. Y es porque entre el movimiento y la señal Doppler puedes diferenciar entre esas entidades, además de que, como sabemos, la forma del infarto pulmonar es muy característica. Muy bien, pues ya estoy deseando que tengamos uno en la urgencia, la verdad. Es muy importante, muy importante. Sí. Ahora vamos a pasar al segundo ponente, al doctor Iván Vollmer. Y muchas gracias por tu presentación, Iván. La verdad que las imágenes de TAC dual son impresionantes y ya nos has contado vuestra experiencia con el TAC dual en la época COVID. Pero yo me pregunto, como no todos disponemos de un TAC dual, si no lo tenemos, ¿nos estamos perdiendo diagnósticos? ¿Estamos diagnosticando menos, más tarde? ¿Tenemos más falsos negativos si tenemos el TAC estándar? ¿Qué diferencias encuentras entre el TAC habitual y el TAC de energía dual? Bueno, es interesante. En COVID aún no, o sea, nosotros lo estamos evaluando ahora, ¿no? Retrospectivamente, por un lado, comparando las imágenes del angio-TC, de la TC dual, es decir, y luego estudiando lo que podemos añadir o diagnosticar con la perfusión. Y luego, al principio de la pandemia, nosotros no utilizábamos la TC dual porque, por razones de servicio, mantuvimos 2 de los TCs que tenemos para pacientes no COVID y solo utilizábamos uno de ellos que estaba más alejado para COVID, por razones de seguridad. Una vez aumentó el número de pacientes, tuvimos que trabajar de forma inversa. Entonces fue cuando empezamos a utilizar ya la TC dual de forma sistemática en estos pacientes. Entonces tenemos que revisar si los casos hechos en uno y otro grupo responden a una distribución normal y luego ver exactamente si tenemos más diagnósticos con la TC dual respecto a los que hicimos con una angio-TC convencional. En TEP agudo no COVID se ha visto que aumenta la detección en un 30% de émbolos, lo que no quiere decir que perdamos un 30%, ¿no? Sino que detectamos un 30% más de defectos de los que veríamos con una angio-TC convencional. Y en tromboembólica crónica es un 26,6%. O sea, que sería de esperar que probablemente estemos perdiendo, si no hacemos TC dual, estamos perdiendo un porcentaje no despreciable de defectos de represión. Una pregunta que sería para el doctor Palacio. Sé que ahora mismo el número de necropsias es limitado, pero ¿podríais identificar o ver si hay efectivamente diferentes fenotipos en cuanto al comportamiento de la necropsia realizada en los pacientes que lleváis ahora mismo analizados? Tipos virales, quiere decir. ¿Perdón? ¿Genotipos virales o de pacientes? Claro, bueno, en las manifestaciones que habéis encontrado los resultados de la necrosia de los pacientes, ¿no? Habíais comentado que un 30%, aproximadamente 3-4 pacientes tenían lesiones descamativas, sí. En algunos pacientes había una patología previa. O sea, podéis ver que no hay algo que sea patognomónico y que todos los pacientes correspondan en una fase final exactamente igual, sino que se diferencien en algo. Por ahora no hemos hecho el análisis de posible correlación de lesiones con otros factores clínicos o incluso moleculares, ¿no? Es decir, estamos en una fase
todavía puramente descriptiva, ¿no? Tenemos que sacar toda la información clínica en cuanto no solo a tiempo de evolución, tipo de tratamiento, porque los tratamientos han podido ser variables de unos pacientes a otros. Incluso nos estamos planteando si, bueno, pues el virus es exactamente igual en todos los pacientes o hay cierta variabilidad. Es decir, hay muchas preguntas por contestar, pero que primero, el número de casos es pequeño y segundo, estamos en la fase meramente descriptiva del estudio. Llevamos solamente un mes haciendo autopsias, por lo cual es muy complicado ir sacando conclusiones, ¿no? Y luego habías comentado que casi todos, si no todos los pacientes tenían trombos vasculares. De todos ellos, de los que tenían trombos vasculares, ¿cuántos tenían TEP asociado o TEP? Diagnosticados clínicamente tenían 4 o 5, ahora mismo no recuerdo las cifras exactas. De todas formas, nosotros la confirmación a nivel de la autopsia no la podíamos hacer, si bien estaban perfectamente diagnosticados previamente, porque el tipo de autopsia que hacemos es limitada, en el sentido de que, aunque hacemos apertura de cavidades, tomamos muestras de los diferentes pulmones, del corazón, pero no hacemos una extracción de los órganos que nos permita hacer un estudio detallado del árbol vascular. Pero bueno, eran casos que ya clínicamente tenían un diagnóstico claro. Pero, sí, María, sí. Sí, yo es que iba a preguntar lo mismo. Todos no tenían diagnóstico premortem de tromboembolismo pulmonar y, sin embargo, prácticamente en todos encontrasteis trombosis, ¿no? Que eso es lo que nos lleva a la misma pregunta que comentaba el doctor Vollmer, si estamos viendo embolia de pulmón o trombosis. Claro, yo creo que estamos viendo en el grupo de pacientes ambas cuestiones. Algunos tienen un tromboembolismo, pero en todos los pacientes hay fenómenos de trombosis vascular que probablemente está asociada al daño alveolar difuso. Es decir, la trombosis es un componente casi constante en cualquier daño alveolar difuso y también en esta situación. Lo que no está claro, lo que habría que estudiar, pero para eso hacen falta series comparativas, es hasta qué punto el grado de trombosis, o si se cuantificara de alguna manera, sería superior en estos pacientes porque el daño endotelial fuera superior y esto generara una situación más importante de generación de trombos, ¿no? O incluso todo el estado hiperinmune que tiene. Pero que en todos los casos había trombosis vascular en vasos más o menos grandes, en todos. En todos. Muy, muy interesante, fenomenal. Y ya preguntas para la última ponente, para la doctora Pilar Escribano. La verdad que la organización es mucho más interesante de lo que nos habías adelantado, ha sido muy interesante y yo ya tengo muchas ganas de empezar con el derivados. Poder ver con vosotros cuando os enviamos un paciente, por ejemplo, para una tromboendarterectomía, poder comentarlo con vosotros evitando el desplazamiento al paciente, de forma que podamos ver juntos el eco, que podamos ver juntos la analítica, la gammagrafía. Eso estamos deseando, pero además habría que sistematizar un poco la consulta, como has dicho. ¿Tenéis algún cuestionario nuevo? Igual que tenemos la tabla de estratificación de riesgo para las visitas presenciales de los pacientes con hipertensión pulmonar, ¿se está pensando en hacer algo similar? No un semáforo, se podrá llamar de otra manera, pero algo similar como un cuestionario sistematizado para las consultas telefónicas. Nosotros para la consulta telefónica lo que estamos es estableciendo una manera de hacer. Más que un cuestionario, es las preguntas típicas que van a... O sea, tú lo que vas a hacer es conseguir, cuando tú acabas tu consulta telefónica, intentar responder a la respuesta de cuál es la situación de riesgo de tu paciente. Por tanto, tú vas a tener que hacer preguntas clínicas, presencia o no de insuficiencia cardíaca, síncope, angina, pero preguntándoselo, porque los pacientes lo que te dicen estamos bien, tienen como una rápida intención de acabar cuanto antes, ¿no? Ser sistemáticos, obtener una información de capacidad funcional que sea medible y por eso estamos absolutamente obsesionados con el tema este de hacer el test de 6 minutos en casa y ver si con la doctora Sant, que es nuestra doctora de rehabilitación, que es muy imaginativa, podemos hacer un RAM test que lo puedan, sobre todo algunos pacientes que son como pequeños atletas que tienen una bicicleta y que no sé qué, pues poder hacer cosas
que cuando nosotros hablemos con el paciente nos den realmente una idea objetiva de cómo están, porque ahora realmente el principal problema de muchos de nuestros pacientes es que están desacondicionados porque todo lo que han movido ha sido de la cama a la cocina, de la cocina han echado a toda la familia afuera, a la cama, porque estaban muertos de pánico. Y una de las principales cuestiones con las que nosotros ahora realmente perdemos más tiempo en la consulta telefónica es en convencerlos de que no pueden vivir debajo de la cama para siempre, que tienen que volver a salir a la calle, que tienen que tomar precauciones, pero eso no significa un pánico controlado. Entonces, bueno, nosotros estamos ahora en esa fase de ir adaptando, hemos cogido los pacientes más jóvenes y con más ganas para ir probando los inventos del TVO, que estamos haciendo, pero realmente nuestra idea es crear una consulta telefónica que sea una sustitución de una consulta de un paciente en situación clínica estable. Si en esa consulta telefónica nos vemos que nuestro paciente está en una situación que es inestable, ineludiblemente pasará a una consulta presencial. Sí, pero que probablemente a partir de ahora los pacientes estables reduzcan sus visitas presenciales. Eso es. Vale. Esa es la idea. ¿Algún comentario respecto a eso? Bueno, has comentado lo del test de 6 minutos. ¿O habéis planteado validar ese tipo de realización de test de 6 minutos con pacientes no COVID, sino que hacerle un test de 6 minutos y luego hacerle la prueba para ver si es reproducible y los resultados son similares? Lo digo porque si no, esa va a ser una de las críticas que se puede dar a posteriori, ¿no? Esta prueba. Los pacientes que les vamos a hacer no son pacientes COVID, los pacientes COVID no los puedes sacar de casa, sino los pacientes con hipertensión pulmonar, en que al menos en nuestro hospital se ha reducido el número de consultas presenciales para los pacientes. Se ha pasado a una especie de proporción entre consulta presencial y consulta telemática, con lo cual, para poder atender a todos los pacientes, hay algunos pacientes a los que les vamos a tener que hacer una consulta telemática. Y para esos pacientes es para los que vamos a intentar hacer eso y luego validarlo, ¿eh? O sea, al que le hagamos el test de 6 minutos casero, luego cuando venga la consulta presencial le haremos el test de 6 minutos de verdad para poderlo corroborar. Y el RAM test igual. Tenemos la intención, sobre todo porque no sabemos si vamos a tener más COVID o qué es lo que va a pasar. Como no lo sabe nadie, preferiríamos estar un poco más preparados y ser un poco más capaces de convencer a los pacientes de que se mantengan algo más activos de lo que se han mantenido en este COVID, que bastante han hecho, ¿eh? Bastante han hecho los pobres. Pero esa es un poco nuestra intención. Una pregunta que diría, en principio quiero que lo responda Pilar, pero también la cogería un poco para Denis y para Iván, que somos los que estamos, o los que os estáis haciendo cargo del seguimiento ahora mismo de los pacientes con COVID, ¿no? El tema de la dotación de recursos para el seguimiento. O sea, parece que todos los recursos se van a dotar ahora para intentar identificar rebrotes, el tema de que primaria debe tener el baluarte para intentar identificar rebrotes de enfermedad. Pero bueno, parece que no hemos aprendido nada de otras situaciones, otras enfermedades como el aceite de colza o otras situaciones que nos pueden dar complicaciones a medio y largo plazo. Mirando los datos, ahora mismo hay 236.000 casos confirmados de COVID-19. Si solo hacen afectación parenquimatosa el 4%, estamos hablando de más de 9.000 pacientes con fibrosis en mayor o menor grado y no sabemos qué porcentaje de pacientes van a hacer una afectación vascular. ¿No pensáis que esto merece el que haya una serie de recursos destinados al seguimiento de estos pacientes o ya nos olvidamos de los diagnósticos y queremos solo intentar identificar rebrotes de nuevo diagnóstico? Hombre, yo creo que el seguir a estos pacientes es absolutamente fundamental. A mí me ha gustado que distintos ponentes han repetido la pregunta, ¿esto es una embolia del pulmonar o es una trombosis in situ? Sabéis que en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica ese debate está sin cerrar. Hay un 25% de pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica que nunca han tenido un evento agudo conocido de embolia de pulmón y todavía hay una discusión abierta sobre el fenómeno de trombosis in situ como mecanismo productor también de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Por tanto, yo creo que este es un subgrupo de pacientes tremendamente interesante, del que sabemos muy poco. Sabemos que esas trombosis mayores o menores se han producido en una situación de inflamación y, como nos está explicando el doctor Palacios, en una situación de destrucción endotelial más que de disfunción endotelial, con unos endotelios vasculares, con unas reacciones inflamatorias importantes. Realmente creo que es una pregunta que está abierta, que vamos a tener que intentar organizarnos, ojalá con medios o como buenamente podamos, que es el estilo español de hacer las cosas, pero creo que el seguimiento de estos pacientes desde el punto de vista de la afectación parenquimatosa y en lo que a nosotros nos respecta como aficionados a la hipertensión pulmonar, desde el punto de vista vascular, absolutamente apasionante. Son muchas las preguntas abiertas y ojalá podamos responderlas. Claro, pero de forma muy breve, Pilar, en tu centro, ¿cuántos cardiólogos han contratado para el seguimiento con pacientes COVID? Claro. Denis, en tu centro, ¿cuántos neumólogos han contratado para seguimiento paciente COVID?
Bueno, para el seguimiento se han pedido varios contratos que aún están por perfilar. Se han pedido unos cuantos y, bueno, depende un poquito de la consellería o de la consejería de nuestra área y que nos lo doten. Lo que sí hemos pensado y se está perfilando es una ecografía, una consulta de ecografía pulmonar diferente a la ecografía torácica clásica que se ha hecho de técnicas, ¿no? Que se ha hecho en la neumología normalmente. Claro, yo creo y eso sí que lo estamos perfilando. El ecógrafo debe estar en la consulta, ¿no? Aparte de que haya una sala de técnicas, yo creo que es más que el paciente acuda a la sala de técnicas, es que el de ecografía, desde un punto de vista práctico y clínico, debe estar en la consulta para poder echar. Claro, la idea es tener muchos ecógrafos, es tener uno en la sala, tener uno en técnicas y después tener una consulta de ecografía pulmonar de una persona que se dedique a hacer eso, ecografía pulmonar, que en un momento dado un clínico, cualquier otro clínico que necesite, mira, es que este paciente no me gusta, hazme una ecografía. Y al momento se le hace la ecografía y según pulmón normal nos quedamos tranquilos. Que no se ve normal, lo que he comentado, pues vamos a por otras cosas. De todas maneras, creo que a pesar de que, como tú muy bien dices, Luis, no hay una dotación de medios, creo que en casi todos los hospitales se están organizando consultas de seguimiento de COVID. No sabemos cómo, pero se están organizando. Se están organizando con interna, con neumo, estableciendo medidas de derivación a cardiología para hacer ecocardiografía cuando esto sea preciso. O sea, yo creo que al final, como pasa casi siempre, bueno, pues seremos capaces de organizarnos, lo cual no quita que no tengamos que pedir recursos, como bien dice el doctor Fernández, que habrá que decir que, hombre, pues necesitamos esos recursos para seguir a los pacientes COVID y para, al menos en cardiología, intentar resolver el problemón que ha implicado que los pacientes no vayan al hospital en la época COVID. Porque estamos viendo problemas cardiológicos que hacía 20 años que no veíamos, porque el paciente se ha quedado en su casa con su infarto, se lo ha comido ahí en su casa, al hospital no ha ido, y estamos viendo cosas realmente curiosas que hacía mucho tiempo que no veíamos, precisamente por lo mismo. Yo quería comentaros, bueno, lo que he enseñado en una de las diapositivas, ¿no? Del seguimiento. Desde el servicio de neumología en mi centro, lo que se ha decidido es crear 3 consultas de seguimiento, una para el paciente COVID general y 2 específicas para el paciente que ha sido diagnosticado de una neumonía organizativa o una probable neumonía organizativa que ha recibido tratamiento corticoideo. Y luego para el que tiene TEP, pero bueno, en estos pacientes también están todos aquellos que han tenido alteraciones de la perfusión, ¿no? Que también los vamos a seguir. Y yo creo que es importante, ¿no? Establecer este seguimiento y desde parte, por ejemplo, de radiología, nosotros hemos creado circuitos para atender a estos pacientes. Es decir, los controles, ya estamos haciendo controles mensuales a los pacientes con organizativa y estamos ya cerca de empezar los controles trimestrales a los pacientes con alteraciones de perfusión. Y todo esto está arreglado y aprobado por las direcciones de institutos, porque creemos que hay que seguir a estos pacientes. Respecto a las dotaciones, pues como en todas partes, somos los que somos, ¿no? Y los que somos lo vamos a llevar, probablemente. Muy bien. Iván, se nos había quedado alguna pregunta en el tintero. ¿Nos podrías decir ahora mismo cuántos pacientes tienen la técnica dual? ¿Cuántos centros a nivel nacional disponen de la técnica? Y si el requerimiento de esta técnica es un requerimiento solo de software o requiere un requerimiento de aparataje. Sí, el número exacto no os lo podría decir, ¿no? O sea, es una técnica de aparición en el año 2006 y probablemente hay un artículo, un editorial muy interesante al respecto que dijo que la crisis probablemente frenó la expansión de esta técnica, ¿no? La crisis son equipos que al principio eran tremendamente caros y se frenó, o sea, que hubo pocos equipos y luego también la crisis frenó las expectativas de hacer investigación por parte de radiología con estos equipos, ¿no? Entonces prácticamente están instalados en algunos centros, están en desuso, es decir, se utilizan como una TC convencional y probablemente ha habido un rebrote del interés en esta técnica con nuevos aparatos que han salido. Yo creo que las grandes empresas tienen todos su técnica, son diferentes. Se ha abaratado el coste porque probablemente los equipos Siemens, que era quien tenía el de doble tubo, que era el más caro, ya ha creado monotubos. Cada empresa lo tiene con diferentes sistemas e incluso creo que en algún centro en España lo que se utiliza es software, no hardware, que sería lo que hemos hablado, sino que utilizan hacer 2 hélices con diferentes kilovoltajes y luego con un software
intentar hacer esta especie de composición y la perfusión. Tiene el hándicap que aumenta la dosis porque realizas dos hélices y el inconveniente de los artefactos de respiración. Es decir, el paciente tienes que conseguir que tenga el mismo grado de inspiración para que la fusión de ambas hélices sea correcta. Pero existe la posibilidad de, si no tienes hardware, de hacerlo con software. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. Comentabas que en los sitios donde había fibrosis habría una hiperperfusión, ¿no? Y sin embargo, en la zona donde habría trombos o microémbolos, habría una hipoperfusión. ¿Eso en estos pacientes que pueden tener los dos tipos de hallazgos, te puede crear algún tipo de confusor o se identifica bien con la técnica? No, realmente los identificamos bien y lo frecuente es que coexistan, que coexistan estas áreas. Lo que hemos visto es sobre el patrón radiológico, es decir, cuando al principio de la enfermedad hay vidrio deslustrado, lo que vemos es hipoperfusión, es decir, probablemente exista una vasoconstricción hipóxica al inicio de la enfermedad. Pero cuando ya consolida, lo que aparece es una vasodilatación o un reclutamiento bronquial. Es difícil de saber, porque nosotros con la perfusión de dual no distinguimos entre las dos circulaciones. Pero sí que vemos que cuando consolida aumenta la concentración de yodo. Y luego este patrón que probablemente de alteración difusa que concuerda con las imágenes que hemos visto de patología, ¿no? Con estos microtrombos que podemos ver, ¿no? Probablemente macroscópicamente lo estamos viendo con la perfusión. Muy bien. Dos preguntas más, si quiere, y ya le haría una más a José Palacio, porque si no, no terminaría nunca. Una pregunta, Iván. ¿Tú piensas que esta técnica, tal y como comentas, si detecta más defectos de perfusión a nivel periférico, sustituirá en un futuro cercano a la gammagrafía? Eso por un lado. Y por otro lado, en vuestra serie, habéis visto que el porcentaje de pacientes con TEP es muy alto. Supongo que en esta serie son pacientes todos muy graves / en contexto UCI. Vale. Respecto a si puede sustituir a la gammagrafía, yo creo que estamos viendo cosas diferentes. Y esto es un debate que hemos tenido en la unidad de hipertensión desde el principio. Nosotros cuando la perfusión que vemos es la llegada de yodo, y puede ser llegada de yodo tanto por la arteria pulmonar como por arterias bronquiales. Es decir, en el momento que hacemos la adquisición existen las dos perfusiones en el pulmón. Que en algún contexto probablemente los resultados sean equivalentes en el TEP agudo, son absolutamente equivalentes a la gammagrafía, y en la tromboembólica crónica probablemente pueda sustituir. Y si tienes un TC dual, podría ser la piedra angular, es decir, sobre la que pivotaría el diagnóstico. En lugar de hacer gammagrafía, podríamos empezar por una TC, siempre y cuando usásemos la perfusión. Y respecto a la segunda pregunta, hemos tenido pacientes de todo. Todos eran ingresados, obviamente, todos los pacientes eran ingresados, pero hemos tenido pacientes más o menos graves. No todos eran de UCI. La mayoría de los que habéis visto eran pacientes ingresados en planta. O sea, los ejemplos de UCI quizás eran más exagerados y no eran tan bonitos como para enseñar en una presentación, ¿no? Pero sí que respondían al mismo patrón. Pero lo que habéis visto son en pacientes ingresados. En pacientes ambulatorios, obviamente, no se ha hecho este tipo de controles. Muchas gracias, Iván. Y una pregunta para el doctor Palacio. Ya le dejo a María si quiere hacer alguna pregunta más. Doctor Palacio, había comentado que en algunos casos podríamos encontrar algunas alteraciones secundarias a algunos de los tratamientos que realizaban los pacientes. En ese sentido, ¿habéis encontrado mucho o poco descrito en el contexto COVID o fuera del contexto COVID que nos pueda orientar a que parte del hallazgo de la necropsia se deba a alguno de los tratamientos recibidos por el paciente? Bueno, en principio la verdad que en las descripciones más hay sobre las comorbilidades, es decir, la patología de base que pudieran tener estos pacientes, que específicamente de algún efecto secundario como pudiera ser la inmunosupresión ligada a algunos tratamientos. Lo más que describen es bronconeumonía, ¿no? Sin embargo, en ningún caso, por ejemplo, se ha descrito, pues, como hemos visto, infección por citomegalovirus o alguna micosis invasiva importante, ¿no? Estas calcificaciones que creemos que pudieran tener algún tipo de relación con tratamiento, porque en otros contextos no hemos visto en autopsias esta patología.
no hay una descripción en la literatura al respecto. Yo creo que ahora ha habido mucha prisa por informar sobre hallazgos relacionados con el virus, series cortas en general, y entonces, bueno, pues se han centrado más en lo que es la patología específica del virus y no en otra patología que pudiera encontrarse. Entre otras cosas porque al final estamos viendo unos pulmones con una patología, una morfología muy compleja, que no siempre es fácil de saber algunas de las lesiones que estamos viendo a qué son debidas exactamente. Muchas gracias. Bueno, María, no sé si tiene alguna pregunta. Bueno, yo había pensado preguntar al doctor Vollmer lo mismo que tú sobre si el TAC dual podría llegar a sustituir a la gammagrafía, y dado que nos comenta que sí, se me ocurre que es un buen argumento dado que abarata costes. En vez de 2 pruebas, me refiero en cuanto al diagnóstico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, siempre pedimos gammografía y pedimos escáner para ver la localización de los trombos. Aunque evidentemente el TAC dual es más caro, sería una prueba en lugar de 2. Entonces se me ocurre como un buen argumento para que en el futuro sea más fácil conseguir TAC dual o por lo menos el software, aunque sea a costa de más radiación. Y yo creo que ya nos hemos pasado el tiempo, que ha sido muy interesante y que igual ya ha llegado el momento de despedirnos. Bueno, pues yo ¿Vale? queremos dar las gracias tanto María y yo a los ponentes. Muchísimas gracias a MSD, porque sin ellos no sería posible hacer este tipo de webinar, este tipo de formación. Y simplemente recordaros que tenéis justo debajo el email donde podéis enviar todas las preguntas al foro que serán contestadas por los ponentes. Bueno, tenemos expertos a distintos niveles que nos pueden aportar mucho en el conocimiento de la enfermedad, y lo importante es generar debate, y nos toca ahora la fase de seguimiento de un gran número de pacientes que probablemente nos permita ahondar en la evidencia científica de lo que hay. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Hemos aprendido mucho. Gracias. Muchas gracias.